poco, ya que tenemos aquí a don Luis Fajardo Espínola, que, bueno, yo tampoco creo que haga falta presentarlo demasiado, ya lo conocerán. Él es profesor titular de Derecho Administrativo, ¿no?, de la Universidad de La Laguna, y además es miembro del Consejo Consultivo de Canarias, participando en dictámenes muy importantes, como en este caso la propia ley, la 14/2014, y en general ya lleva una trayectoria ahí más que conocida. Así que les dejo con él, que en principio la idea es que esté hablando pues 1 horita y media o el tiempo que estime, y ya él les dice si pueden preguntar en cualquier momento, un debate al final o lo que sea. ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si... ¿no? Ah, con este, sí. Sí. Se oye, ¿no? Se oye bien. Pues buenas tardes. Vamos a abordar un tema ciertamente no relacionado solo con, obviamente, con la cuestión del planeamiento insular, sino con no todas las figuras, pero sí gran parte de las figuras que considera nuestro texto refundido de planeamiento urbanístico y de planeamiento territorial. Y esta cuestión común a muchas de estas figuras es la exigencia introducida por la Ley 1414, modificando el texto refundido, introduciendo, como habrán visto, un artículo nuevo, el 43 bis, para exigir que si la administración actuante, la administración planificadora, no adopta el acuerdo de redactar a través de sus propios servicios técnicos, es decir, a través de sus funcionarios y de sus técnicos, el instrumento de ordenación en cuestión, puede hacerlo, lo que por otro lado, como es bien sabido, es muy frecuente, puede hacerlo un equipo externo. Esto, sin necesidad de que lo dijera la ley, ya se da, y es algo que está encuadrado en la regulación jurídica, sobre todo de contratos, sobre todo de contratación. Es un contrato, sería un contrato de servicios, pero no tenía hasta ahora, al menos en el derecho territorial canario, no tenía visos de ser planteado como una exigencia, como un requisito ineludible, en el supuesto que se optara por no utilizar para redactar el nuevo instrumento o la modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial urbanístico los propios servicios de la corporación. Y digo que es una reforma novedosa hasta cierto punto, porque siempre es bueno, cuando estudiamos el derecho urbanístico, y también en otras ocasiones es bueno, mirar hacia atrás. Y si mira uno y rastrea un poco, puede comprobar que ya el artículo 31.2 del texto refundido de la ley del suelo estatal del 76, es decir, el que resucitó, recuerdan ustedes que la sentencia del Tribunal Constitucional 66/1997, que consideró contrario a la Constitución y por tanto nulo gran parte del texto refundido del 92, consideró que entre aquellas cláusulas que quedaban derogadas, que quedaban anuladas, mejor dicho, estaba la derogatoria. Y la derogatoria que derogaba, la ley del 92 derogaba el texto del 76. Muerta esa o anulada esa derogatoria, resucitaba, era el mejor término que podíamos encontrar, resucitaba aquella ley ya derogada, el texto refundido del 76. Bueno, pues hoy, como es sabido, esta es una norma de carácter supletorio, esta y sus reglamentos, el reglamento de planeamiento y el reglamento de disciplina estatales del 78, pues este texto refundido del 76 está ahí. Bueno, pues justamente el artículo 31.2 de esa ley ya consideraba la cuestión relativa a la posibilidad de encargar a titulados, facultativos de fuera, la redacción de los instrumentos de ordenación.
Los planes municipales, dice el artículo 31 del texto refundido del 76, serán formulados por los ayuntamientos. No obstante, podrán ser encomendados su formulación a la Comisión Provincial de Urbanismo, que en paz descanse porque ya no existe, o a la Diputación, que en nuestro caso sería pues al Cabildo, ¿no? Y el punto 2 de este precepto dice: en todo caso, la redacción podrá encargarse a los técnicos de la corporación o comisión o a los que se designaren libremente o por concurso, entre facultativos competentes con título oficial español. Lo de español ahí habría ya que ponerlo entre paréntesis después de entrar en el ámbito jurídico de la Unión Europea. Pues bien, ven que aquí hay un precedente, pero en fin, no tendrá esto. Y por cierto, este precepto del texto refundido se traslada también al reglamento de planeamiento. En el artículo 123.4 del reglamento de planeamiento, reglamento del 78, que por cierto sigue en toda España en vigor, aunque desplazado en algunas comunidades autónomas por su normativa territorial, por la normativa autonómica, en el caso de Canarias, parcialmente desplazado, porque algunos de los contenidos de este reglamento de planeamiento no han sido todavía regulados por el reglamento canario, en la medida en que el reglamento del 2006, el 55-2006, todavía no se ha ocupado de algunas de las cuestiones relativas al planeamiento y en consecuencia es aplicable este reglamento. Bueno, pues dicho eso, aquí tenemos un precedente, pero aquí en el nuevo artículo, que vamos a comentar esta tarde, el 43 bis, el nuevo 43 bis del texto refundido del 2000, introducido por la ley 1414, podemos decir que, sin perjuicio de esta referencia histórica que he hecho, podemos decir que constituye propiamente una novedad. Y una novedad importante, porque hace referencia a algo que se quiere y que no se ha conseguido todavía del todo en la redacción del planeamiento, y es asegurar la presencia de profesionales, de técnicos, no solo arquitectos, ingenieros, sino juristas, incluso especialistas en medio ambiente, suficientemente preparados para que la calidad de las normas jurídicas en que consisten los instrumentos de ordenación cada vez sea mayor. Este es un objetivo formulado por todos los equipos de gobierno que han pasado por la creación normativa y yo creo que todavía no conseguido del todo. Por tanto, bienvenido sea un intento de asegurar, yo no sé si con esto se asegura del todo, pero de asegurar una mayor calidad en la producción de derecho urbanístico en Canarias. Este precepto, sin embargo, este artículo, se mueve en una materia delicada y en una materia vidriosa, porque entra en el campo, por un lado, de la regulación de las profesiones técnicas, arquitectos, ingenieros, abogados, etcétera, es decir, la precisión de todo el tema de las facultades, que como saben es una materia competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.30 de la Constitución, pero también en lo que es la materia propiamente contractual. Y ese eje del derecho comunitario que penetra en todo el derecho en materia de contratos, que es asegurar el principio de libre circulación de servicios, de capitales, de personas y en este caso de servicios, libre acceso a los servicios que ha sido objeto de la directiva esta de Bolkestein y que ha sido traído a España a través de las leyes 17/2009 y 25/2009. Bueno, pues esta es una materia, por tanto, delicada, una materia en la que hay que dar los pasos con mucho tiento porque puede uno pisar algunos de los callos que más duelen en el derecho europeo, que son aquellos que se refieren a la libre competencia. Bueno, tal como tenía que ser, el proyecto de ley que por fin elaboró el Gobierno se envió, como es preceptivo, al Consejo Consultivo de Canarias. Y en el Consejo Consultivo tuvimos ocasión, hablo ahora en mi condición, no ya de profesor, sino de consejero del Consejo, tuvimos ocasión de dictaminarlo a través del dictamen 82/2014.
Dictamen que creo que fue, yo fui el ponente de este dictamen, creo que fue un dictamen crítico, y a través del cual nosotros intentamos ponernos, como siempre, al servicio de la comunidad autónoma para colaborar con el Gobierno y con el Parlamento en que las normas resultantes del proceso legislativo pues, fueran lo mejor posible en su calidad, en su adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Y en nuestro dictamen encontramos algunas cuestiones en la regulación de este artículo 12, porque era artículo 12 de la Ley 1414, que introdujo un artículo 43 bis en el texto refundido del 2000. Pues, en fin, aquí encontramos algunas cuestiones que consideramos delicadas, incluso que podía atentar de alguna forma a la propia constitucionalidad del precepto. Les recuerdo, el proyecto de ley lo que inicialmente quería, después se cambió a partir del dictamen del Consejo Consultivo, pero lo que inicialmente quería era que la iniciativa pública o privada, también para los particulares, o sea, los instrumentos de ordenación de iniciativa privada, planes parciales de ordenación, planes especiales de ordenación, estudios de detalle e incluso los proyectos de actuación territorial, que pueden ser también de iniciativa privada, tuvieran obligatoriamente que ser, de no ser redactados por los servicios técnicos de la corporación, tuvieran obligatoriamente que ser redactados por un equipo, es decir, más de un técnico, no uno, sino 2, 3, 4. A ser posible que incluyera a un arquitecto ingeniero, a un jurista, a un ambientalista y a otros, ¿no? Es decir, un equipo multidisciplinar, lo acabo de señalar, y que estuviera acreditado, que hubiera pasado una prueba de solvencia profesional a partir de un procedimiento que se establecería reglamentariamente en desarrollo de la ley, e incluso en el proyecto de ley se incluía la composición de la comisión de acreditación, o sea, cómo estaba compuesta la comisión de acreditación. En consecuencia, lo que quería el proyecto de ley era que hubiera que pasar por el aro de unos equipos previamente acreditados por una comisión. A esta regulación, a este texto, nosotros formulamos varias observaciones. En primer lugar, señalamos que no nos parecía correcto que esta obligación se pudiera imponer a los particulares, es decir, se pudiera imponer a la iniciativa privada en la redacción de planeamiento. Si se dejara como estaba el proyecto de ley, supondría que un particular, una empresa que quisiera presentar en cualquiera de los sistemas de gestión y ejecución urbanística, quisiera redactar un plan parcial, ese plan parcial no se lo podía encargar a un arquitecto de Frankfurt o a un amigo arquitecto de La Palma o a un equipo que formaran un jurista, un arquitecto, un ingeniero, un ambientólogo que considerara a ese particular muy acreditados. No. Tenía solamente que dirigirse a alguno de esos equipos multidisciplinares acreditados, es decir, que estuvieran en la lista y que hubieran pasado pues, ese examen, pongámoslo entre comillas, de la comisión de acreditación. Nos parecía que esto no era de recibo, sobre todo en lo que hace referencia a la iniciativa privada. No puede la legislación, y menos la legislación de este tipo, legislación administrativa, urbanística, imponer que en el plano de las relaciones privadas, contractuales privadas, entre el promotor y su técnico o sus técnicos, pudiera establecerse quiénes sí y quiénes no. Incluso se señaló que pudiera estar produciéndose de manera un tanto solapada una agresión a los principios del libre acceso a los servicios que preservan la Directiva Comunitaria y las leyes 17/2009 y 25/2009. Bueno, ahí se lanzó, digamos, esta, de alguna manera, carga de profundidad, pero en todo caso esta línea de meditación, esta línea de pensamiento que trataba de sugerir al Gobierno la posibilidad de que modificara su texto. El proyecto de ley
también imponía también señalaba, se derivaba de su texto, que los particulares pudieran, se hacía una lectura un poco libre del tema, pudiera parecer que los particulares, el promotor, pudiera encargar a los servicios de la corporación la redacción del instrumento de ordenación, cosa que sería aberrante, o sea, eso no tendría sentido. Pero bueno, eso sería una lectura ya un poco más de darle vueltas a las cosas, pero en todo caso, para los particulares nos parece que no sería aceptable. En lo que hace referencia a la iniciativa pública, en primer lugar, se consideró que esta regulación pudiera atentar contra la normativa en materia de titulación, que es, como señalaba antes, una competencia exclusiva del Estado, 149.1.30. A un arquitecto que ya es arquitecto y que ha terminado su carrera y recibe su título, vamos incluso a que recibiera, como puede ser en el caso de la Escuela Superior en Canarias, la Escuela Superior de Las Palmas, que tienen la especialidad en urbanismo, que tuviera la especialidad en urbanismo, pues podría decir, mire, usted para poder ejercer su profesión en materia de planeamiento tiene que formar un equipo y además tiene que estar acreditado. Claro, aquí se podía entender que la norma territorial canaria estuviera invadiendo el plano de una, o el ámbito espacial normativo de una ley o una legislación competencia exclusiva del Estado. Pero pudiera entenderse también que nos encontráramos, al igual que pasaba con la iniciativa privada, pudiéramos encontrarnos con un supuesto de invasión en lo que hace referencia a la normativa comunitaria y a esas dos leyes que la transponen al ordenamiento jurídico español, la 17 y la 25/2009. En orden también a la legislación de contratos, analizada la cuestión a la luz del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, resulta que los contratos de servicios no requieren que el empresario esté clasificado, así como otras figuras contractuales sí, está exento de esa obligación de estar inscrito y clasificado en el registro correspondiente. Imponer algún tipo de trabas a eso pues podría suponer contradecir la legislación de contratos, que es derecho, como es bien sabido, derecho básico. Pero es que además, en materia de la regulación de la solvencia, es decir, de la calidad, para los contratos de servicio, para las empresas que fueran a asumir la contratación en materia de contratos de servicio, algunos preceptos de la regulación especial, de la regulación de contratos, la regulación básica, ya se referían a ello. Así, el artículo 74 del texto refundido señala las condiciones o las características de la solvencia en esta materia. El artículo 65 pues establece del texto refundido, 75.1b, establece que la no obligatoriedad a la que me refería antes. Y el artículo 78 establece también una regulación en la materia. La forma en que venía regulado esto en el proyecto de ley, a criterio del dictamen del Consejo Consultivo, podía entrar indebidamente en esta competencia exclusiva del Estado. Artículo 65, exigencia de clasificación. Este precepto no lo tengo aquí ahora, pues fue modificado en el año 2013 y no tengo el texto, pero vamos, él omite la obligación de clasificación para los contratos de servicio. El Gobierno modificó el proyecto de ley y entiendo que lo modificó de manera afortunada,
porque, en primer lugar, introdujo una modificación importante en el artículo 43. Este es el 43 bis, pues en el 43, en el proyecto de ley no venía, señaló que los instrumentos de ordenación siguientes, los planes especiales de ordenación, los planes parciales de orientación y los de ordenación y los estudios de detalle, no requirieran esta exigencia de un equipo multidisciplinar, sino que bastaba que hubiera, en el supuesto de que no fuera atendida la redacción por los equipos de la administración, los propios equipos técnicos de la corporación, que pudieran serlo por un profesional competente. Hay que entender, no por un profesional que estuviera acreditado adecuadamente, sino por un profesional que tuviera el título. Entonces, ahí se omitía esa obligación, con lo que se está eliminando entonces la primera parte de la objeción del Consejo, la de que los particulares que adoptaran la iniciativa de planeamiento se les exigiera. Como la iniciativa, como es bien sabido, privada en el planeamiento es para esas tres figuras, pues ya si se quitaban ya quedaba omitida esa obligación. Hay, sin embargo, otro instrumento de ordenación, los proyectos los PAT de actuación territorial que tuvieran una gran envergadura, que tuvieran una gran repercusión, que son considerados y calificados por el sistema como instrumentos de ordenación, que pueden serlo por iniciativa privada. Entonces, pudiéramos entender, no está omitido expresamente, pudiera haber dudas en la interpretación de este precepto de ahora, del 43 bis, si para presentar un PAT es necesario que lo tenga que redactar un equipo multidisciplinar o no, o sea, un equipo externo de redacción de planes de carácter multidisciplinar. Hay dudas. Y esas dudas se deberían disipar porque son cuestiones importantes. Un particular quiere promover un proyecto de actuación territorial en determinada zona, lo encarga a lo mejor a un arquitecto y en la administración correspondiente le dice, mire, no, esto no está excluido, el 43 no lo excluye y en consecuencia aquí tiene que haber bueno, esto no está claro, es una de las cuestiones sobre las que deberá meditarse. Pero, en cambio, en el artículo, el nuevo artículo 43 bis, aunque ya se quitó todo esto, se dejó, sin embargo, sigue existiendo la expresión de iniciativa pública o de iniciativa privada. Y no se entiende a qué se refiere, porque si los de iniciativa privada en el artículo 43, y además está mencionado poco después, y ellos sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 de este texto refundido, es decir, sin perjuicio de lo que acabamos de decir en el artículo anterior, la exclusión de los planes parciales, de los planes especiales, de los estudios de detalle, entonces, ¿a cuál se refieren de iniciativa privada? Pues se referirán a los PAT, pues no se sabe, a lo mejor se refieren, pero es que no encuentro ninguno más. Un plan insular, obviamente, no puede ser de iniciativa privada, una directriz no puede ser de iniciativa privada, un plan territorial especial tampoco, entonces, o parcial. Entonces, aquí ya hay una cierta duda, una cierta inconsistencia del texto tal como ha resultado. Una vez que se publica en el boletín la ley 1414, el Gobierno de la Nación, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Coordinación Competencial con las comunidades autónomas y con las administraciones locales, hace una advertencia de inconstitucionalidad, o sea, promueve el procedimiento no de recurso de inconstitucionalidad, sino, como saben, un procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para evitar recursos de inconstitucionalidad, es decir, poner en contacto y poner a hablar, digamos, a las dos partes, a las dos administraciones que considera que hay una discrepancia en materia normativa, y así se hace, se pone en marcha. Hay un diálogo no solo respecto de este artículo, hay objeciones de inconstitucionalidad de esta ley desde el Gobierno de la Nación, varias, no solo esta, pero aquí se hace en relación con un aspecto pequeño pero importante de la legislación
la pena de desclasificación o la sanción de desclasificación y los años en que pueda haber una inhabilitación. La legislación básica establece 1 año y el proyecto de ley no, ya la ley que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias establecía 4. Entonces, la comunidad autónoma se transigió, aceptó esas modificaciones y finalmente una ley ya de este año, la Ley 9/2015, vino a modificar otra vez ese precepto, el 43 bis, de la ley que unos meses antes había aprobado, de la Ley 1414. Arreglado, por tanto, el contencioso, digamos, con el Consejo Consultivo en la medida en que, aunque no es vinculante, pero en la medida en que hubo objeciones de fondo, pues fueron casi todas aceptadas, y con el Gobierno de la Nación en relación con la posible invasión competencial. Esta historia que he traído de la tramitación de la ley creo que puede ser interesante, primero porque la forma en que se elaboran las normas es muy importante también para interpretarlas, pero también para entender que estamos, como decía al principio, en una materia vidriosa, en una materia delicada, en una materia en la que todo tiene que estar muy clarito, porque si no se pueden en el futuro generar problemas serios en la aplicación de la norma. Vamos a hacer ahora un pequeño recorrido ya de análisis de la norma tal como ha quedado, después de esta modificación de la Ley 9/2015. En primer lugar, carácter multidisciplinario. Y lo que se señala es que debe integrarlo un técnico, un jurista y un ambientalista, cabe decir. La exigencia que los equipos deberán ser multidisciplinares e integrados al menos por titulados especialistas en ordenación territorial y urbanística en sus dimensiones técnica, medioambiental y jurídica. Técnica, cabe pensar que se refiere a los arquitectos y a los ingenieros. En fin, aquí ha habido una cuestión que ha sido en el pasado polémica. Desde la ley de 1986, la ley 12/1986, que regulaba las atribuciones de los ingenieros técnicos y de los arquitectos técnicos, pero que, puesto que era la zona fronteriza, la zona de al lado, también entre los arquitectos y los ingenieros. Y esa ley es una ley que está ahí, que sigue la ley 12/1986, que sigue en vigor, pero que no se ha aclarado del todo. Y siempre ha habido una cierta lucha, una cierta interpretación a veces controvertida en relación con las atribuciones de los técnicos superiores en materia urbanística. Si los arquitectos, si los ingenieros, bueno, está reconocido que tanto arquitectos como ingenieros pueden participar, pero, por ejemplo, hay un artículo de Parejo, yo lo cito en mi libro del Sistema de Planeamiento en Canarias, en que trato este tema, en que dice que cree que los arquitectos tienen, en esta materia, tienen un protagonismo, deben tener o tienen de hecho, o por su formación o su preparación, tienen, eso lo opina, ya digo, Luciano Parejo, que tienen una especial, su formación, una especial preparación para dirigir, si hay equipos, dirigir esos equipos, coordinarlos, etcétera. Hay también cierta jurisprudencia en la materia. Yo la tengo citada por aquí y no voy ahora a explayarme mucho, pero sentencias del 85, del 2003, etcétera. Hay varias en esta materia en relación con los técnicos que deben entrar. Entonces, en definitiva, lo que el artículo 43 bis que comentamos señala es que tiene que haber un técnico, o sea, en materia de especialista en urbanismo y en ordenación del territorio, un técnico, un jurista y un ambientalista. Un técnico, pues quiero señalarles, quiero indicarles que esa es una cuestión que está ahí,
y que no tiene por qué ser totalmente pacífica, que tal vez conviniera, si hay algún desarrollo reglamentario de esta materia, ordenarla más precisamente. Claro, el derecho canario, antes lo decíamos, no podrá entrar en la cuestión de atribuciones profesionales, que es una competencia estatal, pero esta es una cuestión que se debe tener, por lo menos tenerla un poco en cuenta, porque puede saltar, puede plantearse en cualquier momento. Primera cuestión, por tanto, ¿qué técnicos van o tendrán que estar incluidos en esos equipos multidisciplinarios para que se cumpla con el artículo, lo establecido en el artículo 43 bis? En segundo lugar, ¿a qué instrumentos o a la redacción de qué instrumentos de ordenación se refiere la norma, se refiere este precepto? Ya lo hemos adelantado con carácter negativo, ya no a los planes parciales, a los planes especiales, a los estudios de detalle. ¿A cuáles? Lo que indica el precepto es instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, o sea, ordenación territorial y de planeamiento urbanístico. Pero no señala cuáles. Bueno, en la regulación que se hace de los planes insulares, en el artículo 20, y en la regulación que se hace de los planes territoriales parciales o especiales, artículo 24, ya se indica que tiene que haber un equipo. Por lo tanto, ya sabemos, ya hay una mención, no en este precepto, en otros, a cuáles se refiere. Bueno, quedan excluidos, y parece lógico, las directrices, pero antes les señalaba qué pasa con, porque ya tenemos pues planeamiento urbanístico, el plan general de ordenación está incluido en el precepto respectivo, está referida a la intervención, después entraremos un poco más en detalle en ello, de estos equipos en la redacción de la formulación o modificación o revisión del planeamiento general, no el planeamiento de desarrollo. Un poco duda puede haber en relación con los PAT, en relación con los proyectos de actuación territorial. Y bien, con eso ya tenemos más o menos el elenco de instrumentos de ordenación que entran. Respecto de los proyectos de actuación territorial, según el artículo 17d del texto refundido, constituyen instrumentos de planificación territorial. Por tanto, entrarían dentro de lo que aquí se señala. Y el 62 quater 1A, que establece la posibilidad de que haya iniciativa privada, que un promotor particular pueda presentar un PAT. Y de hecho casi está más orientado a que sea, en este caso, de iniciativa privada, de iniciativa particular, que lo sea de iniciativa pública. Por tanto, ese PAT requerirá, si se lee de cerca así el precepto, yo creo que sí, o sea, ahí sería obligado, pero claro, volvemos a lo mismo, parece que la voluntad del legislador ha sido la de excluir la iniciativa privada de esta exigencia, porque de lo contrario habría un serio problema, como señalamos antes. Sin embargo, no sé si es porque quedó del texto original del proyecto de ley y no se quiere que quedara, si no se entiende, en el 43 bis 1 se sigue hablando de iniciativa privada. La confección, formación y, en su caso, formulación de los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, sean de iniciativa pública o privada, deberá ser realizada por un equipo redactor externo cuando no lo haga. Claro, está la iniciativa privada. ¿A qué se refiere? Pues lo único que cabe ahí es el PAT, el proyecto de actuación territorial. Dijimos antes que el Gobierno y el Parlamento, a través de enmiendas, en la tramitación ya parlamentaria, eliminó lo de la acreditación, quitó lo de la comisión de acreditación y quitó la obligación de que esos equipos redactores se examinaran, es decir, pasaran por la previa acreditación ante esa comisión. Pero, sin embargo, sigue apareciendo, y no se sabe para qué, el término acreditarse.
en este mismo número 1 del precepto, del 43 bis 1, se dice, deberá ser realizada, la redacción, por un equipo redactor externo que acredite su idoneidad. ¿Cómo que acredite su idoneidad? ¿Acredite ante quién? ¿Y quién acredita? ¿Y en qué consiste la acreditación? Bueno, pues el término acreditar sigue estando ahí, pero es que el 43 bis 2 vuelve a hablar de acreditación y señala, y acrediten los requisitos adicionales, es decir, requisitos aparte de los que pone la ley, otros, que se fijen reglamentariamente. Bueno, pues aquí hay otra incógnita en este precepto legal, que no se sabe si se está dejando para después, es decir, para el desarrollo reglamentario, la introducción de algún tipo de acreditación. Pero el Parlamento, el Gobierno y el Parlamento, en la fase final del proceso legislativo, introduce una novedad respecto del proyecto de ley. Dice que estos equipos de redacción podrán, y señala voluntariamente, inscribirse en una sección especial que se creará del registro de contratistas. Podrán voluntariamente inscribirse. Bueno, ¿y esto para qué? Bueno, pues ¿para qué? Pues para lo que funciona el registro de contratistas, para que el control de la solvencia, la calidad profesional, técnica, económica de los contratistas esté asegurada y esté de alguna manera publicitada y acreditada dentro de una oficina pública, de un registro, ¿no? Esa es la finalidad del registro de contratistas. Pero a ver, un momento, o sea, entonces es voluntario, sí, es voluntario, y dice la norma, para que no haya que estarle pidiendo cada vez a estos equipos los papeles. Usted lo pide una vez, si lo dejan, porque ahí viene, si lo inscriben, porque va a haber vía reglamentaria algunos requisitos para acceder, si lo inscriben, usted podrá estar anotado, inscrito en el registro de contratistas. Pero eso no significa que constituya un requisito, porque otro que venga de Francia o que venga de Portugal o que venga de Barcelona, otro equipo que esté funcionando por allí podrá acudir al concurso correspondiente y llevárselo sin necesidad de estar inscrito en ese registro. Entonces, ¿para qué sirve? Pues no se sabe exactamente para qué sirve. No se sabe para qué sirve, pero vuelve a tener el término acreditación, que nos sorprende y nos preocupa, porque no se sabe si es que el viejo proyecto todavía colea, si es que realmente esa idea está todavía ahí. Y claro, pues esto pudiera crear problemas de interpretación. Pero es más, se dice que, bueno, vamos a leerlo, para facilitar y agilizar la elaboración de los instrumentos de ordenación ambiental, territorial y urbanística, evitar a los posibles licitadores la presentación reiterada de documentos y facilitar el análisis de esa documentación por las mesas de contratación, se crea una sección especial dentro del registro de contratistas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con la normativa de contrato de las administraciones públicas, en el que podrán, no deberán, podrán inscribirse voluntariamente los equipos redactores de planeamiento colectivos o excepcionalmente redactores individuales. Pero vamos a ver, en ese registro no se inscriben profesionales, ni tampoco grupos de profesionales, se inscriben empresarios. Y no está dicho que la condición de miembro del equipo sea de la condición de empresario. Piensen ustedes, una empresa de una sola persona o una empresa colectiva, social, una sociedad mercantil, pudiera tener a su servicio 3 equipos de redacción y acude a los concursos de planeamiento, de redacción de planeamiento, como empresa, no como equipo. Naturalmente tiene que dar todos los datos de ese equipo. Pero entonces lo que se inscribe o se inscribiría ahí sería la empresa, no se inscribiría el equipo de redacción. Pero es que de ahí, de ese matiz, se pudieran derivar también problemas, porque en el siguiente apartado del precepto se establece la penalización a los equipos de redacción que no cumplan o cumplan deficientemente,
independientemente de la responsabilidad contractual derivada, se les pudiera penar con la desclasificación. Pero ¿cómo que se puede penar con la desclasificación? ¿Es que estaban clasificados? No quedamos que los contratos de servicios no requieren clasificación, no quedamos que era voluntaria la inscripción en ese registro. Ahí hay también algo no del todo claro que habría que aclarar. Y es más, ¿esa penalización es una penalización al conjunto o a uno? No, esto fue cosa del arquitecto. Y el jurista dirá, no, mis informes están clarísimos. O sea, ¿quién es el que se penaliza? ¿No? En puridad, a quien habría que penalizar, si se deriva ello de estar inscrito o no en el registro de contratistas, sería a la empresa, no al equipo multidisciplinar. Bueno, pues aquí yo quiero señalar también otro aspecto un poco oscuro del vigente texto 43 bis del texto refundido. Quiero señalar también, aunque esto pudiera ser una observación de lege ferenda, digamos, para un desarrollo reglamentario, que debe meditarse también con la utilización, que pudiera ser interesante, de la Ley de Sociedades Profesionales. La Ley 2/2007, creo que es, sí, 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, establece la posibilidad de que varios profesionales constituyan una sociedad mercantil específica, regulada por esta ley, para desarrollar su actividad profesional. Y, en fin, se regulan en esa ley, si la ven ustedes, los distintos aspectos en relación con la colegiación, sí o no, en relación con la responsabilidad profesional. Entonces, yo creo que debería combinarse, debería introducirse en la lectura de este precepto 47 bis también la posibilidad de utilización de las sociedades profesionales. No exigirlo, no constituirlo en un requisito, sino que tal vez pudiera servir para armar jurídicamente estos equipos redactores multidisciplinarios. Pudiera ser de utilidad. Quiero indicar también, en punto ya a la adjudicación, en el proceso de procedimiento contractual, ya en la fase de adjudicación, la posibilidad de que se den o se convoquen concursos de proyectos. Los concursos de proyectos están regulados en los artículos 184 a 188 del texto refundido de contratos del sector público. Y pueden serlo para obra artística o también para obra profesional. Y precisamente en estas materias, pues por ejemplo, en materia de edificación, son bastante utilizados, sobre todo edificios singulares, etcétera, se pueden convocar con el curso de proyectos. Bueno, no es muy frecuente utilizarlo para la contratación de contratos de servicios en materia de redacción de instrumentos de ordenación urbanística o territorial, pero pudiera hacerlo. Entonces, pensemos también en que ese recurso nos lo proporciona el texto refundido de la Ley de Contratos. Criterios de valoración. Bueno, pues creo que deberíamos tener delante los artículos 150 el artículo 150 del texto refundido de contratos de contratos del sector público, en lo que hace referencia a criterios de valoración de ofertas en general y específicamente en contratos de servicios. Finalmente, una consideración que ya viene desde el texto refundido, una consideración que viene desde el proyecto de ley en fase de consejo consultivo y que está ahí todavía en el texto resultante, en el texto que se ha publicado en el Boletín de Canarias. Y es la naturaleza de la intervención de estos equipos redactores en la tramitación de los instrumentos de ordenación territoriales y urbanísticos. Y en particular, ante la posibilidad de que se estuvieran asumiendo indebidamente funciones públicas
por parte de profesionales privados. Es decir, la duda acerca de si el proyecto de ley no ha ido muy allá en la vía, no sé si calificarlo así, de privatización de una parte de la función planificadora, pero recuerden que desde el propio artículo 2 del texto refundido del 2000 ya se habla de que el urbanismo y la ordenación del territorio constituyen funciones públicas. Eso no quiere decir que no se esté llamando siempre a particulares, desde la acción pública hasta la intervención de privados en la gestión y ejecución, hasta en el propio planeamiento. En las fases del planeamiento, pues la información pública, la audiencia de interesados, por supuesto, pero la información pública está muy presente y hay siempre un deseo laudable de llamar a los particulares a participar. Pero ojo, hay algunas fases que tienen un componente valorativo o donde sobre el tapete se encuentran derechos de particulares, derechos que pueden estar colisionando y en los que adoptar decisiones parece razonable que estén en el campo del funcionario público y no en el campo del colaborador privado. Entonces, aquí hay en los casos en que está regulado, es para el plan insular, para el plan general de ordenación, y para los planes territoriales, pero sobre todo para el plan insular y para el plan general, una serie de intervenciones, por ejemplo, la valoración y respuesta a las alegaciones o a las sugerencias en una fase o a las alegaciones después. Claro, que el equipo redactor, sin tener que pasar por el funcionario, por la estructura funcionarial o por la estructura político-administrativa de la corporación, responda directamente, montaría una oficina de redacción del plan, si así lo establecen los pliegos, montaría un plan de comunicación. Todo eso está muy bien desde el punto de vista de hacer participar a la gente, pero cuidado, porque hay ahí elementos que pudieran tocar aspectos encomendados en exclusiva a la función pública y no a los particulares. Y estas han sido pues unas puntualizaciones a lo mejor muy generales, no lo sé, y que desde luego ahora con mucho gusto pues me someto a las preguntas y a las observaciones y cuestiones que ustedes quieran formular sobre un tema puntual, a las 3:30 de la tarde, que no es precisamente una hora para el soporte, tal vez más que para el análisis jurídico, pero en fin, que con mucho gusto he estado aquí, he participado, y agradezco pues a los organizadores de esta jornada que me hayan dado la ocasión de participar en un tema que me interesa y que me apasiona mucho, el del planeamiento insular. Pues muchas gracias. Buenas tardes, don Luis. Las 2 o 3 veces que he tenido oportunidad de verlo, me ha encantado la defensa que hace de los equipos multidisciplinares y yo quería un poco hacer una reflexión sobre eso, muy sencilla, porque sé que fue constituyente y estuvo trabajando con la ley de colegios profesionales. Yo soy funcionario, trabajo en el Cabildo, soy representante del colegio profesional del Colegio Biólogos, pues soy biólogo, y siempre me planteo la duda de cuando se elaboran las leyes territoriales, que hablamos de los equipos que deben de redactar estos planes, en los que los arquitectos deben de figurar, los juristas también, bien, no hay ningún problema, y los ambientalistas lo dejamos como un tema siempre residual que entran a formar parte de los planes de una forma que no se ha querido regular y que pues ya desde que en la carta esta de la OIT decía que deberían de haber equipos multidisciplinares, siempre he pensado que no se ha tratado bien en la legislación española. Pero esto lo decía porque cuando hablamos de planes territoriales,
siempre nos olvidamos del plan de ordenación de recursos naturales que está jerárquicamente por encima de estos planes, según una norma básica de los recursos naturales. Entonces, la ley de atribuciones de los colegios profesionales, algunos colegios profesionales tienen esa atribución para ordenar recursos naturales, dependiendo del tipo, si son mineros, si son biológicos, si es en el ámbito agrario. Los ingenieros agrónomos se quejan mucho de que no participan y después en la ordenación de los planes territoriales y se encuentran con verdaderas dificultades después para poner una granja en suelo agrícola. Bueno, lo que venía a decir es que la suerte que hemos tenido para que pudiera usted trabajar desde el Consejo Consultivo para manifestar al Gobierno esa libertad de servicios que debe haber en los equipos multidisciplinares, pero solo quería hacer la reflexión que también en la ordenación de los recursos naturales es más que una ordenación urbanística donde el suelo se fragmenta desde el punto de vista natural y que tenemos problemas después, todos los que trabajamos, los que llamamos ambientalistas, a la hora de poder ordenar el suelo, porque solo se ordena el suelo desde el punto de vista urbanístico, salvo que haya, cuando hay espacios naturales no hay problema, pero en el suelo intersticio parece que ya no tiene ningún valor y tiene mucho valor desde el punto de vista de conservación. Le pongo, por ejemplo, la fragmentación de aves que han desaparecido en los tres especies que se han extinguido en Tenerife en estos últimos años y que probablemente no tenga solución porque la ordenación no ha tenido un ámbito ambientalista, ¿no?, para esos temas. Y que, bueno, pues aprovechando la oportunidad de que estamos en un foro que invita a que la gente participe, pues yo quiero que se caiga en la cuenta de que la ordenación de los recursos naturales, que no cumple, desde mi punto de vista, las condiciones de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, debería de tenerse en cuenta y valorarse realmente, porque la equiparación que ha hecho la nueva ley con los PIOT y que lo ha igualado a los planes de ordenación de recursos naturales, ha dejado de ordenar esos recursos naturales, ¿no? Es la idea. No sé si es una pregunta eso, una reflexión, pero... No, usted ha formulado, a mi modo de entender, varias cuestiones. Una hace referencia a la participación de profesionales diversos, la necesaria participación de profesionales diversos en la ordenación de los recursos naturales. Yo diría en la ordenación del territorio y de los recursos naturales. Además, estas jornadas están referidas al plan que por excelencia trata no solo la ordenación del territorio insular, sino la condición de ordenación de los recursos naturales. Y la cuestión estaría en preguntarnos si es posible, y si es posible vamos a intentar a ver cómo debería ser, si es posible regular desde la norma qué profesionales tienen que intervenir. Si se pudiera hacer sería lo mejor, o sea, si se pudiera señalar. Pero la cuestión de las atribuciones profesionales es una cuestión bastante delicada, en la que hay puntos de conflicto entre profesiones, o sea, que no es fácil. No digo que no deba intentarse, digo que no es fácil. Y a veces se dice, bueno, pues si no podemos desde la norma arreglar las cosas, dejemos, no entremos en tanto detalle y dejemos que sea la propia sociedad, es decir, la oferta profesional que de la sociedad venga, la que arregle esto. Una serie de equipos que se formarían naturalmente y sin ningún tipo de imposición normativa desde la sociedad, que integraran a buenos profesionales y que ganaran los concursos para contratos de servicios, de redacción de planeamiento, por su propio talento, por sus propias capacidades profesionales, etcétera, no por imposición legal. Lo mejor sería que estuvieran las distintas profesiones bien reguladas, pero eso no es fácil. Y yo recuerdo, ya en la edad de uno puede tener recuerdos de todo. Recuerdo la ley esa de 1986. Yo era entonces diputado y participé en las Cortes, participé en esa ley
Y recuerdo que se hizo una comparecencia, se ofreció una comparecencia a los distintos colegios profesionales. Bueno, aquello fue casi una batalla campal. O sea, fue una cosa impresentable, de que venían de pronto los ingenieros no sé qué contra los ingenieros no sé cuánto. O sea, quiero decir con esto que puede ser explicable la defensa de los intereses profesionales, porque es un tema delicado y difícil, ¿no? Entonces, que no es fácil tampoco. Entonces, estamos ahí en eso, sepamos que no es una materia fácil de arreglar. Desde luego, lo que sí estoy totalmente de acuerdo es en que la excelencia, lo mejor de nuestros profesionales, digamos en general ambientalistas, pero en fin, geógrafos, biólogos, ingeniería agrónoma, etcétera, pues tuvieran presencia en la elaboración, tal vez no de cualquier instrumento de ordenación, pero sí al menos en este, que es el que es objeto de esta jornada, en el plan insular. O sea, estoy de acuerdo totalmente. Pongámonos a pensar, veamos cómo podemos hacerlo, pero desde luego deseable sí sería, ¿no? Buenas tardes. El tan mentado artículo 43 bis hace referencia a titulados en materia técnica, jurídica y ambiental. Pero es que además añade especialistas. Entonces, esa especialización podría interpretarse como la necesidad de digamos, un plus académico, como una especie de tercer grado tal, o se ciñe, o la voluntad de la ley podría ser ceñirse solo a la acreditación de una experiencia profesional. Hay una regla de interpretación del derecho que indica que nada debe entenderse superfluo en la norma jurídica. En fin, esto es para dejar bien a los juristas, porque después hay cada palabra que sobra en las normas, pero si dice especialistas, por algo debe ser, ¿no? Eso está más o menos claro aquí en Canarias en relación con los arquitectos, porque los arquitectos tienen la especialidad, no todos, pero los que la tienen una especialidad en urbanismo, ¿no? Y precisamente la escuela de Las Palmas, no otras escuelas por ahí, pero esta tiene esa especialidad. Ahora, por ejemplo, entre nosotros, entre los juristas, ¿quién es especialista? Bueno, pues en fin, sí, puede haber un máster, a lo mejor, y hay un máster de la Universidad de La Laguna y un máster de la Universidad de Las Palmas. Se refiere a eso. Eso es algo que efectivamente habría, y lo mismo para los ambientalistas o por todos los técnicos que en ese cajón de desastre, en ese término amplio, pudieran caber, ¿no? Entonces, desde luego, lo que no cabe duda es que lo que quiere el legislador, y eso es razonable, es que haya una experiencia profesional, que esa experiencia profesional cante a partir de la lectura de los currículum. Ahora, eso debe ser, como usted pregunta, un título concreto adquirido. Pues pudiera ser. En algunos casos ya está más o menos claro, digo, lo de los arquitectos. En otros no tiene por qué estarlo. Pero si no, pues apelaríamos en el sistema universitario, la acreditación tenemos grado, tenemos después máster y doctorado. Entonces, bueno, pues si se tienen algunos de esos títulos y específicamente en esa materia, parece que ya ante cualquier concurso al que se presentara, pues estaría suficientemente acreditado. Pero en otros casos en que no está el papelito, pero hay una preparación, pues ¿cómo se va a dejar de reconocer que fulano de tal no tiene el papelito, pero está preparado en esa materia? Bueno, pues encantado de estar con ustedes, ¿eh?